Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow. Arroz con mango. Nosotros continuamos con más de este programa que se llama Arroz con Mango y se transmite a través de Onda, la Superstation, desde Caracas, Venezuela. Recuerden que seguimos en casa y creo que en esta época de cuarentena hemos tenido tiempo suficiente para ponernos al día con diferentes producciones audiovisuales, llámense series, películas, documentales. Y nosotros en esta parte del programa tenemos a un invitado, la verdad, muy especial. Vamos a estar hablando acerca del orgullo LGBT en el cine. Y desde España tenemos, gracias a la tecnología, contacto con Miguel Ferrari, actor y director de cine. Imagínense ustedes, quien nos trajo un Goya con la película Azul y no tan rosa, que justamente toca el tema del que nosotros queremos conversar el día de hoy. Así que desde la distancia, Miguel, tú no sabes la emoción que te... ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Diego? Encantado Miguel. y feliz de estar aquí con vosotros, conversando un ratito. A ver, Miguel, yo quiero comenzar esta conversa de, bueno, todo el contenido que se genera en producciones audiovisuales con el tema LGBTI. Sí. Tú colocaste un post hace unos días, que de hecho yo hasta comenté, que decías, en la Edad Media a las personas zurdas se les consideraba como obras del demonio. No solo fueron perseguidas y encarceladas, sino también quemadas en hogueras. En nuestra sociedad actual, mayoritariamente diestra, ser zurdo no es un problema y ya no es un delito. Pero al parecer mucho se tuvo que hablar y mucho se tuvo que luchar para que ya eso hoy no sea un tema. Y justamente las producciones audiovisuales, entre esas las que tú desarrollas, tocan este tema, ¿no? Acerca de la igualdad. ¿Por qué crees que son tan necesarios estos contenidos que tú desarrollas en el cine? Bueno, definitivamente todo lo que es audiovisual, lo que es el cine, lo que es la televisión, es un poderoso medio para llegar a la gente y poder de alguna forma generar debates en torno a diferentes temas que atañen a los seres humanos. Sí, acuérdate que el ser humano es igual aquí, allá, en cualquier lugar del mundo, el ser humano es igual. O sea, podemos diferenciarnos por el idioma, por las costumbres, por lo que sea, pero al final tenemos pues, los mismos sueños, las mismas inquietudes, padecemos de las mismas cosas, así que yo creo que es súper importante que en el cine se hable sobre esto, sobre todo porque el cine hubo un gran prejuicio en torno a estos temas durante muchos años. Era como que si no existiera, como algo que no se toca, algo como un tabú, como que personas que les gustaran, personas del mismo sexo, como que si eso no existiera. Entonces, la mayoría de las temáticas giraban en torno a la norma, a lo que era la mayoría, a lo que era, y lo que es diferente se criminalizaba un poco o era un tabú. Sí. A mí me llama la atención, Miguel, y aplaudo mucho que Azul y no tan rosa haya sido tan exitosa, bueno, en el mundo, pero aquí en Venezuela, que se haya posicionado como una de las películas más taquilleras, sin ser una película de comedia, que no subestimo para nada la comedia, pero Sí. aplaudo eso y me llama la atención. Y siendo nosotros, como tú llamas, una sociedad heteronormativa, Así que haya es. tenido tan buena recepción. ¿Tú qué crees que pasó con la película Azul y no tan rosa para que lograra esa audiencia? Lo primero fue que no quise hacer una película que se dirigiera solamente a un grupo determinado de personas. Quise hacer una película que la pudiera ir a ver todo el mundo, ¿no? Cualquier persona. Y no encasillarla Por eso yo siempre digo que no es una película LGTB, aunque por supuesto el ser humano siempre tiende como a colocar etiquetas a todo, ¿no? Pero básicamente lo que quise fue eso, pues, que una persona eh, que forma parte de esa mayoría heteronormativa, cuando viera la película, se sintiera también identificado con lo que le pasa a esos personajes, aunque no tengan su misma orientación sexual, ¿no? Y bueno, creo que se logró, y eso fue una línea muy delgada porque que tuve que transitar desde el proceso de la creación, desde el primer desde la idea hasta el desarrollo de ese guión y todo eso fue un proceso delicado porque siempre es como una delgada línea que tienes que transitar para no
para no caer ni en los estereotipos ni en el melodrama exagerado, ni nada de esto, sino más bien como algo natural, ¿no? Como algo normal y que la gente pudiera encontrar empatía con estos personajes, se sintiera identificado con ellos. A ver, Miguel, si pasamos a tu siguiente película, La Noche de las Dos Lunas, no en la trama principal, pero sí en una historia contada muy bonita, en una trama que también se toca, con personajes interpretados por Orlando Delgado y Alvin Abreu, también se toca, ¿no? El tema de una pareja con Sí, personas del mismo sexo, homosexuales. ¿Tú crees sí. que esto va a ser una constante en tus producciones y sientes la necesidad de tener que contarlo siempre? ¿O no crees que haya la necesidad de que en todas las historias se tenga que obligar a que haya presencia de relaciones homosexuales? No, bueno, mira, yo me he propuesto que en todas mis historias, en las historias que yo vaya a contar, siempre habrá algún personaje LGTB, aunque sea tocado de una forma tangencial, aunque como en el caso de La Noche de las Dos Lunas, que no era la trama principal, pero siempre me he propuesto como siempre integrar a un personaje LGTB dentro de la historia, porque además es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Eh, es lo normal, lo natural, pues, o sea, y que se hable es muy importante, ya que fueron muchos años como de oscurantismo en torno a este tipo de personajes, pues bueno, ahora pues hay que hablar de mucho y hay que incluir muchos personajes LGTB en las historias para un poquito compensar todo eso y sobre todo para que en un futuro pues ya ser homosexual, lesbiana, trans, todo esto no sea un motivo de discusión, ni sea algo de lo que se debe hablar, pues. Sí, un motivo de discusión y tampoco un motivo de burla que en muchas películas, quizás en Estados Unidos y, bueno, en muchas partes del mundo, el personaje gay lo ponían como, sí, como un estereotipo, ¿no? Que caía ya hasta en la burla. Y ya entonces, bueno, eso Totalmente. fue evolucionando y vemos, por ejemplo, en tu película personajes como el de Fabricio y Diego, que son personas totalmente fuera del estereotipo, de lo que la gente cree y tiene en la cabeza, ¿no? Absolutamente sí, un poquito como alejarse de ese cliché que nos ha ido acostumbrando los medios de comunicación, que además han sido un Sí, poco sí, sí, responsables de esa imagen distorsionada. sí, Yo hablo de Venezuela, por ejemplo, cuando en en un dramático aparecía un personaje gay, siempre era mostrado de la misma forma y de una forma muy quizás burlesca, ¿no? O sea, como sí, ese sí, sí. cliché hay personajes simpatiquísimos y que causa mucha gracia y no profundizaban en eso, ¿no? En la vida de ese ser humano, ¿no? Sí. Tú sabes que acabas de decir eso, Miguel, y el recuerdo que yo tengo, yo estaba muy chamo, pero el primer recuerdo que tengo, un personaje así, ahora que lo hice, fue en la telenovela Cristal. Claro, es que me refiero un Eh, poquito a eso, ¿no? Un poquito cómo sí, los medios de comunicación han tenido la responsabilidad de crear una imagen completamente distorsionada de lo que es el colectivo LGTBI, las luchas y las reivindicaciones, porque es que no es algo tan frívolo. Hay, como bien lo digo en el post ese que hice, 70 países donde todavía es un delito ser homosexual. Entonces, ha muerto mucha gente, ha sido gente ejecutada por eso a través de la historia por ser homosexual. Y es que no es que ahora homosexuales han existido desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, pero imagínate eh, la- el- 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 lo terrible que habrá sido en siglos pasados el hecho de la homosexualidad y todo eso. Y me pongo en el lugar, por ejemplo, de Oscar Wilde y todo el problema que él tuvo que afrontar como siendo él un escritor, un artista en su época, afrontar todo lo que era el tema de su homosexualidad y cómo se ha tenido que ocultar esto, ¿no? O sea, por eso yo creo que es súper importante no frivolizar en torno a estos personajes, sino entender que hay una lucha muy importante y que se han violado sistemáticamente los derechos humanos de los homosexuales.
A ver, Miguel, la comunidad LGBT, bueno, ha sido retratada en el cine de maneras muy diversas, también dependiendo de la época, del país, de la mirada también personal del director. Se ha reflejado, bueno, en comedia, cine experimental, terror histórico, policíaco, de denuncia social, biográfico, tantos. Y seguramente tú, bueno, en toda esta elaboración, investigación, tanto como actor como director, has tenido muchas referencias. ¿Qué películas a ti, particularmente aprovechando, bueno, que estamos hablando de cine, que toquen este tema, te parecen referencias importantes para recomendar? Sí, cómo no. Mira, yo hice la tarea. Bueno, vamos a ver, señor. Aquí tengo una de las películas para mí favoritas. No sé si se ve bien allí. 120 pulsaciones por minuto. Esta es una película que ganó el Festival de Cannes. Ganó el Gran Premio, la Palma de Oro de Cannes. Es una gran película. Es una película francesa que trata precisamente sobre el activismo LGTB y basado en una historia real y transcurre en los años 90 con el pleno tema del VIH y cómo se criminalizó a todo el mundo gay, pues por supuesto con este virus, con el virus del SIDA, ¿no? Es una película interesantísima, a mí me encanta, está muy bien realizada, es una mirada muy, muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, yo te puedo mostrar, esta es otra película, es una película israelí que se llama Joseph and Jagger, que es la homosexualidad en el ejército. Esta es una película israelita. Entonces, un país tan conservador como Israel y con el tema de la religión, es una cosa muy, muy, muy fuerte, muy afianzada, como dos soldados del ejército israelí pues mantienen una relación homosexual de pareja, son pareja y el conflicto que tienen con ellos mismos dentro de una cosa que es el ejército que es además una institución muy cerrada en Israel, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar, bueno, tenemos un clásico, por ejemplo, aquí está la película ganadora del Oscar, Brokeback Mountain, ¿no? Esta película, pues, una película muy conocida por todos. Yo creo que hay que verla. La gente que no lo ha visto tiene que ver. Es una película bellamente filmada por Ang Lee, ganadora del premio Oscar. Y bueno, retrata un poco eso, ¿no? Como los clichés, o sea, unos vaqueros, unos tipos súper masculinos. Que Pero, también ahí es interesante, Miguel, disculpa que te interrumpa, cómo sí. cómo le ha ido de bien a los protagonistas, ¿no? Bueno, cómo le fue en su momento, que en algún Sí. momento, por ejemplo, en los años 90, no sé, finales de los 80, también es desde el otro punto de vista, desde el lado de los artistas, muchos no querían aceptar esos papeles porque entonces después pensaban que no los iban a contratar para otras películas. Sí, yo me encontré un poquito por ese tema cuando hice casting para la película, como una resistencia por parte de los actores, de ciertos actores, no de todos, ¿no? Porque había como un poquito de prejuicios en torno a interpretar ese tipo de personajes y que se les fuera a encasillar o o que la gente fuera a pensar o a creer que eran homosexuales, como que si eso fuera una cosa terrible, un delito, ¿sabes? Es una cosa, menos mal que las cosas han ido cambiando, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, aquí esta es una película maravillosa que se llama Retablo, una película que yo descubrí, una película peruana hablada en quechua. Esa es una cosa increíble, esta película. Muy bien realizada, es una ópera prima, además, y yo me quedé impresionado de esta película y en la historia, porque esto transcurre en un pueblo de Perú, de los Andes peruanos, muy cerrado, y la homofobia en un pueblo tan pequeño que es como un infierno, ¿no? Y la historia es la de un chico muy joven, una adolescente que descubre que su padre es homosexual. Imagínate aquel conflicto de este chico en un pueblo tan pequeño y con una homofobia tan espantosa, ¿no? Tan terrible. Y Miguel, haciendo, dime.
puedes tener muchas, pero por el tiempo en Radio Premio ya tenemos que despedir. Así se pasa. Tenían muchísimas más, pero bueno, no importa. Ustedes tienen que hacer una sección, crear una sección donde yo les hable de películas LGTB y hable de una por semana, de una de las películas LGTB de los últimos estrenos. Así que sería una excelente sección. Bueno, chicos. Miguel, tus vías de comunicación para que la gente te siga la pista en todo lo que andas. Bueno, nada, yo soy muy poco de redes, pero bueno, sí las tengo porque debo tenerlas e informo cosas y me meto un poco de vez en cuando. Ferrari Miguel, tanto Instagram como Twitter, y por supuesto Facebook no lo uso nunca, pero ahí está Miguel Ferrari y nada, encantado de siempre, pues por supuesto, conectar con la gente pues, que necesite hacer una consulta. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando con Miguel Ferrari desde España en esta sección que se llama La Vi en Cuarentena. Presentó Arroz con mango es el flow. Esta es una superproducción de Onda, la superestación. Arroz con mango